Bueno, les habla el doctor Carlos Andrés Vera Aparicio. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase de la dinámica de la fisiología y la bioquímica de la alimentación. Entonces habíamos quedado en que ya había una masticación, una deglución, el peristaltismo, las ondas peristálticas, y ahora nos encontramos que cuando llegamos al estómago, el estómago genera unas ondas con sus circulares musculares para hacer que ese alimento quede totalmente como un quimo. Y entonces en esa funcionabilidad hablamos de la célula que forma parte de la glándula gástrica. Y esta célula puede tener diferentes funciones, pero entre esas vamos a hablar, por ejemplo, de la secreción de ácido clorhídrico, donde la cual él genera energía, pero libera hidrogeniones, y por lo tanto, cuando aumentamos ese gasto de energía y hacemos que haya bicarbonato, se intercambia cloro, y hay como tal esa necesidad de electrolitos por la bomba de protones activa, hidrógeno, sodio, potasio, hacemos que la célula parietal con ese estímulo, vemos los gránulos de ácido clorhídrico. Y alguien preguntará, ¿para qué necesitará el organismo ácido clorhídrico? Pues muy bien, ese mismo pedazo de carne que tú te comes, o la papa, o la yuca, o el pichaque, o el postre, requiere ser totalmente destruido para que el organismo lo asimile como carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos. Entonces, por eso es fundamental la producción de ácido clorhídrico. Y entonces, hablamos de que la motilidad del estómago, teníamos un esfínter en la parte superior, ahora tenemos un esfínter en la parte inferior que es el píloro, y durante un determinado tiempo, puede ser alrededor de 15 a 20 minutos luego de la alimentación, que se almacena, ¿sí? Luego de almacenamiento empieza a mezclarse, y luego hay una propulsión, movimientos bruscos, para lograr vencer la resistencia del píloro y hacer un vaciamiento gástrico. Entonces, el ingreso del alimento al estómago llega por medio de ¿quién? Del esófago. Entonces, mire que son dinámicas tan fuertes que si una persona estuviera de cabeza una hora de más, le das un alimento, él igual haría el almacenamiento, haría la mezcla y un vaciamiento gástrico sin devolverse el alimento. Y por eso es importante siempre vigilar en los niños recién nacidos problemas, por ejemplo, como una hipertrofia de píloro en la cual estaría vomitando, o una afectación del reflujo gastroesofágico. Entonces, la función motora es que sin duda, pues usted puede tomar leche, puede tomar pan, puede tomar carne, puede tomar aguacate, pepas de tomate, pepino, todos los alimentos que al final hacen una mezcla homogénea que se llama quimo, y que luego de que hay un almacenamiento, una mezcla, hay un vaciamiento donde ya es más fácil para el organismo reconocer los ácidos grasos, proteínas, carbohidratos y minerales y vitaminas. Y entonces dicha relajación hace que el estímulo vagal, que está en el plexo solar, desencadena movimientos en todo, faringe, esófago, las ondas peristálticas llegan, y cuando ya hay una diástole antral, o sea, del estómago, hay una contracción de la parte del antro del estómago, y empieza a haber una secuencia cada 10 segundos de tratar de romper esa resistencia, y unas contracciones del píloro y del duodeno, e ingresa esta masa sólida ya mezclada y machacada. No creamos que un pedazo de una estructura alimentaria, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras como carne o pollo, van a volver a su estado natural, pero muchas veces tenemos niños que tienen algo que se llama esteatorrea, y es que el pedacito de zanahoria, el pedacito de alberja, así como ingresa, sale, pero es porque aún hay alimentos que en esa situación, si no tenemos un adecuado seguimiento nutricional de este niño, o de las alteraciones de la mala absorción, o alteraciones de la parte de la motilidad, puede presentar esta situación. Pero la gran mayoría de niños tienen que, en este momento, cuando hay un paso hacia el duodeno, ya es una mezcla totalmente homogénea.
y se van liberando en pequeñas porciones. ¿Para qué? Para evitar la regurgitación del duodeno al píloro. Recuerden que esos esfínteres, cardias y pílores funcionan de manera cerrada para que la siguiente secuencia no vaya a afectar y no vaya a haber un retroceso. Por eso cuando usted tiene un niño pregunta, ¿cómo es el vómito? No, es leche cortada. Entonces dice, apenas acaba de llegar al estómago y se devolvió. Si ya usted dice, no, es como, leche, como amarillento, usted dice, ¿será que se devolvió del duodeno con la parte de la bilis o es verdoso? Entonces todo eso depende de lo que usted conozca de estos componentes. Irremediablemente, la secreción gástrica pues depende de unos reflejos. No todo el tiempo estamos produciendo ácido clorhídrico, no. Dependemos del estímulo de comer. Por eso las personas que comen muy rápido no se dan cuenta y aumentan de peso porque no hay el control de la saciedad. Y al contrario, aquellos que comen muy lento, terminan antes de tiempo su estímulo de alimentación y pueden dejar mucho alimento en el plato. Por eso los niños cuando se sientan a comer deben no tener pantallas y tener un ritmo continuo de alimentación. El estímulo del hambre más o menos se quita alrededor de 12 a 15 minutos de alimentación. Si usted en ese tiempo de 15 a 20 minutos no logra esa adecuada concentración para comer, pasa de que puede rechazar el alimento y no come más, o al contrario, si usted ya se comió un almuerzo en 7 minutos, puede llegar a incurrir en otro almuerzo sin necesidad de necesitarlo, porque como usted aún no ha controlado su estímulo del hambre, pasa esa situación. Y son reflejos autónomos, son neuronas colinérgicas, son impulsos del sistema nervioso central, y todo eso depende de quién, del nervio vago. El nervio vago es el que se encarga desde la parte de la deglución, movimiento exófago y demás. Y siempre hay que tener en cuenta que las hormonas que tenemos también ayudan en esta situación. El estímulo vagal, que es el estímulo de todo ese plexo braquial, todo ese plexo entérico, todo ese plexo parasimpático, todo ese plexo celíaco, el organismo tiene muchos plexos. En este específicamente es el plexo del nervio vago, que se llama así es por lo extenso que hay, como él inerva toda la estructura gastrointestinal en su primer momento. Él es el encargado de liberar la gastrina. La gastrina es un liberador, es un péptido que ayuda a la parte de la mezcla del estómago, pero también tenemos unas fibras vagales que gracias al neurotransmisor acetilcolina y a las células de las glándulas del cuerpo y el fondo, que producen ácido y pepsina, es que hace que el alquimo alimentario que va a pasar al duodeno sea fácilmente a ser absorbido. Alguien me preguntaba alguna vez si la anemia megaloblástica tiene que ver con el ácido clorhídrico. Y mi respuesta es sí, porque si la anemia megaloblástica se da porque hay un déficit de vitamina B12, pero si la persona no consume carne y esa carne no es adecuadamente digerida a nivel del estómago, bien triturada, bien homogenizada, bien destruidos esos oligoelementos, pues difícilmente va a ser fácilmente absorbible la vitamina B12. Pero en el estómago usualmente no hay ninguna estructura que permita absorción de nutrientes. Ojo porque eso es pregunta de parcial. El estómago como tal no tiene una estructura que permita la absorción de nutrientes. Y entonces, cuando ya empezamos a ver que hay una influencia cefálica de la parte superior de destrucción, transporte, almacenamiento, ya debemos suponer que en esa primera parte ya hay una estructura que debe permitir que ese alimento ya no es igual. Entonces ya usted comió fresa, pera, carne, queso, pan, postre, ya eso usted no puede distinguirlo. Hay una mezcla homogénea donde están los nutrientes. Y en ese momento hay una retransmisión hormonal. Venga, ya no comamos más, ya no pasa más alimento, ya luego de que está almacenado y mezclado debe pasar a su siguiente trayecto, que es ¿cuál? El duodeno. Y entonces el duodeno, recordemos, requiere de que sea un alimento estéril. La mayoría de bacterias y virus mueren por el ácido clorhídrico, pero por ejemplo tenemos enfermedades como la Helicobacter pylori, que ya es una bacteria que está agarrando resistencia a este ácido clorhídrico, tanto así que resiste su efecto y ya está dañando las estructuras del estómago y por lo tanto genera complicaciones como el cáncer gástrico. Y si irremediablemente no hay acción del ácido clorhídrico, pues no va a haber una adecuada absorción de la vitamina B12. Y tenemos entonces, ya pasamos del
píloro y llegamos a una estructura que se llama el páncreas. El páncreas es una estructura que es tanto digestiva como endocrina. Nos ayuda en la parte de absorción de nutrientes porque ella genera unas sustancias que van a ser mucho más fáciles de digerirlo, pero también tiene que ver mucho con la parte del control de la insulina y los azúcares en sangre. Entonces, en esta parte nos vamos a enfocar en la parte de la alimentación. Entonces, el páncreas contiene glándulas alveolares que secretan un jugo pancreático, el cual tiene enzimas de importancia para la digestión de los alimentos. Además, regula el mecanismo de hormonas gastrointestinales como la secretina y la CCK. Tiene unos gránulos decimógenos que contienen enzimas digestivas que hace que en los conductos pancreáticos que llegan al conducto de Wirtschut, que es el que se une al colédoco, que es de la vesícula, llegan a desempollar en una ampolla de váter, que es la que secreta a el duodeno. Muchas personas ya adultas tienen cálculos de colesterol que cuando van saliendo de la vesícula se quedan obstruidos en el conducto de Wirtschut o en la ampolla de váter, y cuando viene la descarga de bilis pueden llegar a ser un daño estructural del páncreas, o cuando una persona consume ya adulta lo que se llama alcohol, como el chirrinchi o como el aguardiente. En los niños es un órgano que debemos cuidar mucho, porque dependiendo de la alimentación que les damos, si le damos una alimentación como la gelatina todo el tiempo, con edulcorantes, con medicamentos o con situaciones de alimentos sintéticos o demás, hacemos que todo el tiempo corramos el riesgo y ya tenemos niños con cálculos en vesícula. Y si el niño se estudia con el cálculo de vesícula, es exactamente igual que un adulto, genera la licuefacción, que es un daño estructural ¿de qué? Del páncreas, porque hay un daño, como una quemadura, y puede destruirlo, generar una pancreatitis, y eso es grave. Y entonces, los jugos pancreáticos tienen cationes, sodio, potasio, calcio y manganesa, con un pH de 8. Veníamos del estómago, que teníamos ácido clorhídrico con un pH de 1. Entonces, 1 menos 8, vamos acercándonos a lo fisiológico. 6.5, 7. Entonces, todo eso hay que irlo entendiendo para saber por qué todo lo que son los alimentos tiene una dinámica en cada estructura de nuestro organismo. Tenemos bicarbonato, cloro, tenemos además enzimas digestivas, proteínas, entonces tenemos que hay unas proenzimas, otras enzimas, entonces el tripsinógeno por medio de la enteropeptidasa se convierte en tripsina, la tripsina y los tripsinógenos hacen que haya un efecto de la prolactasa, la lactasa, y la procarboxipeptidasa con la tripsina se convierte en carboxipeptidasa. Entonces, todo esto hay que entenderlo porque irremediablemente van a tener contacto con glucosa, con proteínas, con aminoácidos, con ácidos grasos para empezar a absorber. Pero hasta aquí no hemos hablado en ningún momento de la absorción, ya hablábamos de la homogeneización. Aquí ya estamos destruyendo todos esos componentes para que queden totalmente en oligoelementos. Y entonces, la secretina actúa en los conductos pancreáticos, tiene alta cantidad de bicarbonato y es escaso en enzima, aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Sobre los canales, y además secretina sobre la secreción de bilis, y la CCK que actúa en la célula acinosa liberando gránulos decimógenos y hacen una producción de jugo pancreático, que es la mezcla de todo esto, lo cual cuando tiene contacto con ese quimo ya lo deja totalmente fácilmente para ser absorbido. Pero también tenemos el hígado y el sistema biliar. Entonces el hígado secreta bilis en su primer momento cuando hablamos de digestión, que drena a los canales biliares porque ello hace que la bilis, que es un pigmento, que es lo que usualmente vemos en nuestras heces, es el pigmento que hace que ese quimo alimentario, que ya está totalmente homogenizado, que ya está solamente con los oligoelementos iniciales, proteínas, aminoácidos, carbohidratos, glucosa, ácidos grasos, ya permite como una pigmentación neutralizarte como un buffer, una sustancia buffer. Venimos de un ácido clorhídrico en 1, un pH estomacal, un duodeno con 8, debe hacerse un buffer para que sea fácilmente asimilable en las siguientes estructuras. Y las funciones hepáticas, pues irremediablemente, en él está involucrado el metabolismo de los
glucosas, aminoácidos, lípidos, la vitamina K, por ejemplo, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, la inactivación de diferentes sustancias. Cuando alguien se intoxica, es el hígado el que recupera el organismo, es el que sintetiza las proteínas plasmáticas, todo lo que es la albúmina, todo lo que son componentes de la sangre, como lo es la ferritina, el hierro sérico, factores de coagulación, y todo esto es un órgano que es fácilmente, si una persona tuviera que destriparle la mitad, sería capaz de regenerarse, que sería un término que hablaremos que se llama hiperplasia. Y entonces la bilis, que es ese producto, miren, es el 97% es agua. Es un efecto buffer. Entonces, ese efecto buffer permite que los alimentos sean fácilmente ya solamente como una solución electrolítica alcalina. Entonces, ¿eso qué hace? Que se produzcan alrededor de 500 ml de bilis, y lo que hace es que ese quimo, que ya está fácilmente manejable, que es como una masa, empieza a tener contacto con las vellosidades del intestino delgado que componen el alivio de ayuno para empezar a absorber los nutrientes. Mire que hasta el momento le hemos adicionado saliva, lo hemos mezclado, lo hemos contraído, lo hemos llevado, lo hemos vuelto un quimo, hemos inyectado enzimas pancreáticas y ahora con los pigmentos biliares y las sales biliares, para que al final sea un proceso que se llama absorción. Esta vesícula biliar empieza a saber cuándo ingresa el alimento a la boca y empieza a ver como una contracción para empezar a secretar esa bilis a nivel del duodeno. Y entonces, cuando hay presencia de ácidos grasos, cuando hay una comida rica en grasa, más contracción hay de la vesícula. Por eso cuando alguien come grasa, como una hamburguesa o una comida rápida, hace que el dolor sea intenso y entonces generan esos dolores vesiculares que pueden en ocasiones tratar de ser tan fuertes que mueven el cálculo que está ahí y obstruyen tanto el conducto como la ampolla de váter y puede poner en peligro la vida del paciente. Y el intestino delgado. Entonces, hasta aquí era toda la dinámica de la fisiología, la parte de la comunicación y demás, del transporte, la digestión, de amasarlo. Entonces, ahora hablamos del intestino delgado. Y las funciones del intestino delgado es que traen mezclas de la secreción de la saliva, jugo pancreático, la bilis, y se inicia la digestión que se inició en la boca y se completa en el lumen. ¿Qué es el lumen? La luz de la parte intestinal, con las células de la mucosa del intestino delgado. Empiezan a ver la absorción de los productos. Entonces ahí empiezan a absorberse los líquidos que necesitamos, el agua, las vitaminas, la glucosa, los carbohidratos y demás. Y entonces, esta es una imagen muy bonita porque irremediablemente tenemos que está los pulmones, el corazón, pero aquí vemos el estómago, está el hígado, pero posteriormente aquí detrás está el duodeno, está el páncreas, y ahí ya está mezclado con todo lo que la bilis empieza a salir hacia adelante, el intestino delgado, que puede tener hasta 7 metros entre yeyuno e ilion, y es un birrete, como la cabeza de una escoba. Son células cilíndricas que a medida que están teniendo más contacto con ese quimo alimentario, desnaturalizado ya en sus componentes, que van absorbiendo los nutrientes, que van absorbiendo lo que son los minerales y demás. Entonces es importante conocer que puede medir hasta 7 metros y luego pues sigue el intestino grueso. Entonces, la primera porción del duodeno es un sitio común para la úlcera péptica porque como recibe ese quimo tan ácido puede afectarse. La segunda parte es donde se entremezcla con la bilis y los jugos pancreáticos. Y luego del ángulo de Trietz, que es un ligamento que está cerca de nuestras costillas en el lado izquierdo, ya se convierte en yeyuno. En ese punto, si yo le preguntara cuáles son los 3 componentes del intestino delgado, entonces yo diría duodeno, yeyuno e ilion, y yo le preguntara cuál de los 3 no genera ninguna absorción de nutrientes, usted estaría hablando del duodeno, porque el duodeno primero recibe el quimo gástrico, después hace un mezclamiento de los contenidos de bilis y jugo pancreático, y luego de ese ángulo de Trietz es que se convierte en yeyuno. Y entonces cuando hablamos de yeyuno e ilion, decimos que constituye el 40% del intestino
y el 60% es por el ilion, y no se logra identificar una frontera nítida entre ambas porciones. Y la válvula iliocecal señala el punto donde el ilion desemboca en el colon. Entonces, toda esa estructura de 7 metros llega a una válvula iliocecal, que es la parte que llega al colon. Ahí cerca está también el apéndice, pero es ahí cuando ya se ha absorbido que siguen moviéndose los desechos que ya van a empezar a eliminarse. Y la mucosa del intestino delgado contiene en su trayecto nódulos uretarios, en el ilion, y nódulos linfáticos, lo que llamamos las placas de Peyer. Si usted alguna vez conoció a un niño con una invaginación intestinal, sabe que fue por las placas de Peyer que se aumentaron y empieza a invaginarse la parte del mismo ilion al yeyuno de proximal a distal o de distal a proximal. Entonces, en este intestino existen muchas glándulas intestinales, por ejemplo, tubulares simples, las glándulas duodenales que se llaman glándulas de Brunner, o células enterocromafines de la mucosa que secretan serotina. ¿Y para qué todo esto? Para que irremediablemente, cuando lo vemos en un microscopio, existe una delgada mucosa membrana donde hay cerca de 20 a 40 vellosidades por milímetro cúbico, milímetro cuadrado. O sea que cada vellosidad tiene alrededor, en la forma de dedo, de 0,5 a 1 milímetro de largo, y son sitios que parecen un ribillete de contenido donde se va a tocar el quimo alimentario y empieza a absorber los nutrientes necesarios hacia dónde, hacia la membrana basal de la célula, por medio de los desmosomas, por medio de los flagelos, para que así pase a la circulación cercana, que son las venas, que van a ser las venas mesentéricas, que van a llegar a desencadenar en la vena porta para llevar al hígado y producir la asimilación de los nutrientes. Y entonces la motilidad intestinal existe en 3 tipos: las ondas peristálticas, ¿sí?, que vienen desde el esófago; las contracciones de segmentación, que ya cuando tenemos que ver con la parte del movimiento del estómago, del esófago, de la parte del intestino, que es más para mover el alimento de un lado para otro; y las contracciones trónicas, que yo siempre digo, es como la fuerza de querer exprimir algo como tal, ¿sí? Como si usted colocara un pedacito de queso costeño aquí en la mano, usted lo exprimiera, puede escurrirle algo, y eso es lo que demostraba en un cuento de los hermanos Grimm. Alguien llegaba y exprimía rápidamente y escurría, porque ese contacto con esas vellosidades lo que hace que los nutrientes, o sea, este quimo, haya unas contracciones para poder mover ese alimento en la estructura hacia la absorción de nutrientes. Y las contracciones tónicas son relativamente prolongadas, son que hacen un tránsito más lento para que haya más tiempo de contacto entre el quimo y el enterocito, lo cual refuerza la absorción. Y entonces, hasta aquí iríamos en la segunda parte de nuestra clase.